Hola, ¿cómo están todos? Espero que super, hiper, mega bien. Yo soy Johnny Te Motiva y les traigo un nuevo video para ustedes. Espero que les guste. Primero que todo, y como siempre digo, muchas gracias a esa gente que se ha suscrito al canal. Pikachu les agradece mucho sus suscripciones. Hoy hablaremos un tema de motivación, obviamente, ya que el canal es Johnny Te Motiva. Hoy día hablaremos de motivación y reflexionaremos o les contaré una historia que quizá ustedes ya la conocen. Yo creo que mucha gente la conoce y no hablaremos hoy día necesariamente de salud o de enfermedad, de la motivación, de la superación en la enfermedad, sino sobre un caso de superación como persona, superación económica, financiera, porque hay muchos casos y muchas áreas en la vida donde podemos superarnos a través de la motivación. Hoy voy a hablar de Howard Schultz. Disculpen la pronunciación, no sé si es más gringa, pero lo intento, hago el intento. Howard Schultz, no sé si a alguien le suena, yo creo que sí. Les voy a contar y vamos a reflexionar en esta hermosa historia de superación personal. Howard Schultz, residente de los Estados Unidos, nació en julio del año 1953. Él obviamente residía, como dije, en Estados Unidos, pero provenía de una familia judía. Era una familia que habitaba en Nueva York, Brooklyn, Nueva York, y era una familia de escasos recursos, como muchas personas que conocemos hoy en día que son grandes empresarios. También él fue una persona de bajos recursos. Voy a contar un poco de su historia. La historia, valga la redundancia, de Howard dice que antes de los 10 años de edad aproximadamente, su padre trabajaba como camionero entregando pañales, recibiendo pañales. En ese trabajo donde se desempeñaba su padre, que era el único ingreso familiar que había, en ese momento él sufre un accidente, un lamentable accidente en su trabajo, lo cual hace que la empresa, dice la historia, tras ese suceso lo despida. En ese momento el padre de Howard no tenía seguro médico como se usa en Estados Unidos y él tampoco tuvo una indemnización por el accidente laboral. A raíz de esto, la familia se quedó sin ingreso. El único ingreso económico se perdió. Entonces, en ese entretanto se provocaron problemas en la familia. Problemas de convivencia y otros problemas a raíz de la crisis económica. Y Howard observaba estos problemas y él meditaba. Y hay una frase de él que dijo mientras sucedían estas cosas. Dice, muchos meses a mi familia no le alcanzaba el dinero para pagar las cuentas, como a muchas personas pasa hoy en día. Me escapaba del caos familiar sentándome en la escalera entre pisos, imaginándome una vida mejor. Howard quería una vida mejor, veía el sufrimiento que provocaba o sentía su padre al ver de no tener la posibilidad de que sus hijos tuvieran lo mejor. Entonces él estaba ahí meditando siempre y deseando internamente salir adelante. Entonces dice la historia de este personaje que él sigue estudiando en su instituto y en 1971 llega a una universidad en Michigan. Él no tenía el dinero para financiarse la carrera. Por tanto, ¿qué es lo que hizo este hombre? Este hombre se dedicó al deporte, hacía deporte y creía tener las facultades para ganarse una beca como estudiante de la universidad. Cosa que no sucedió. Me imagino que en ese momento este hombre, como muchos hombres más, nos hemos frustrado. Entonces él tuvo una frustración grande, obviamente, me imagino, en ese momento al no poder quizás seguir la carrera. Pero Howard no se quedó ahí. Howard pensó e hizo lo siguiente. Buscó trabajo de medio tiempo para pagar sus gastos universitarios y dice la historia que trabajó de camarero. Incluso también sabemos que este hombre consiguió préstamos, hizo muchos préstamos para poder solventar su carrera.
Además, no solamente eso, era tal el anhelo que él deseaba de salir adelante que dice hasta que donó su sangre. Más bien no la donó, la vendió su sangre para obtener así dinero para seguir su carrera. Bueno, dice la historia también que al final logró titularse de la universidad. En la familia de Schultz fue el primero en ir a la universidad y obviamente titularse en eso. Entonces ese ya fue un logro tremendo, un logro grande. Al salir de la universidad, este hombre estuvo trabajando, dice su historia, en un centro de esquí, aproximadamente un año, para ver si salía, como decimos aquí, algo mejor. Al salir de ese trabajo, encontró otro trabajo dice la historia acá, en una empresa de llamados telefónicos y procesadores de textos en Nueva York. La historia nos dice que él estuvo un tiempo ahí y alrededor de 3 meses él se sentía bien, pero había algo que le faltaba, se sentía incompleto, quería llegar más alto, entonces él decide renunciar a esta empresa y se va a una empresa que se dedicaba a productos o artículos, venta de productos o artículos para el hogar llamada Hammer Plus. Esa era una empresa sueca donde él ingresa y por su trabajo arduo e incansable logra llegar a ser el director general de esta empresa. O sea, pasó de ser un empleado, pasó a tomar otros cargos y luego escaló hasta el puesto máximo. Entonces en esa empresa es cuando este personaje se encuentra con otra empresa pequeñita, una empresita, digámosle así, porque era pequeña, que era Starbucks. La empresa donde trabajaba este hombre, del que hablamos hoy día, le vendía o le ofrecía servicios a Starbucks, que era una empresa que vendía café en grano y máquinas para el café ahí en Estados Unidos. En ese momento, cuando este personaje principal conoce a Starbucks, solamente tenían tres tiendas en el sector. Entonces dice la historia que en el año 82, unos años más tarde después de conocerlo, convenció a uno de los dueños para que lo contratara. Sí, lo contratara, imagínense, como director de ventas y marketing. En ese momento, reitero porque después diré otra cosa acerca de esto, tenía solo 3 tiendas, pero tenían tiendas. La empresa, en este proceso en que queda contratado como director de ventas y marketing, lo envían a una feria internacional en Europa. Una feria de productos del hogar, específicamente en Italia, Milán. En ese viaje, este hombre se da cuenta y observa algo que cambió su mentalidad, o más que su mentalidad, su objetivo. Él se da cuenta y observa cómo la gente en Italia, en ese lugar, compraba café expreso. Y no solamente fue la atención, lo que llamó la atención es que compraran el café y lo tomaran ahí en el mismo lugar, sino que la relación, dice esta historia, que se formaba entre la tienda y el cliente. Le eran llamados por su nombre, se generaba una relación y él dijo, podemos hacer esto mismo allá en Starbucks. Entonces planteó la idea, la llevó, dice la historia, con el fin de innovar. Pero los dueños en ese momento de Starbucks no quisieron porque dice acá que ellos vendían el café pero para que fuera preparado en el hogar, no como expreso. Entonces, en ese momento se frustró nuestro protagonista porque entendió que las personas que estaban en esa empresa tenían una falta de visión. A pesar de su dedicación, no querían innovar o quizás tuvieron miedo a salir de lo que estaba acostumbrado la ciudad. Después de 2 años aproximadamente se retira de esa tienda y hace su propia empresa llamada Il Giornale. Il Giornale fue la primera empresa o tienda en dedicarse a la venta de café expreso. Además también menciona la historia que vendían helados. Dice esta historia que este personaje
habló con más de 200 personas para tratar de reunir el dinero para que lo auspiciaran antes de abrir esta tienda. Y muy pocas lo ayudaron. Y esto nos habla de algo claro. Él se motivó día a día. Mucha gente le dijo no. Simplemente no. No creyeron en la innovación. No creyeron en una idea nueva que realmente trajo resultados impresionantes. Bueno, después de eso empezó con esta empresa Giornali, Il Giornale, y 2 años se centró en hacer esta empresa, en trabajar para esta empresa, y llegó un momento en que comenzó a crecer y él decide comprar Starbucks. Él regresa a Starbucks y dice acá que él lo compró por 3.8 millones de dólares. Y en ese tiempo Starbucks tenía 6 tiendas. De 3 llevaban 6. Sí, un crecimiento del 100%. Llegó Howard a Starbucks e innovó y cambió todo. Cambió todo y trajo la experiencia europea a Estados Unidos. El café expreso, cambiando el ambiente de la venta con el cliente, acercándolo más, haciendo que sea una experiencia, que la gente llegara a gusto, que se convirtiera en un lugar de distracción, de comunicación, de reunión entre amigos. Cambió todo el panorama de antes, que era ir a comprar el café y llevarlo a la casa. Él trajo una idea y no fue una idea nueva, porque esa idea la copió. Obviamente fue nueva en el país donde la implementó, pero había mucho temor de un fracaso en otras personas, pero él creyó firmemente en esa idea. Entonces, en ese momento hubieron muchos cambios en la empresa Starbucks, se empezó a expandir tanto que en el año 1992 Starbucks comienza a cotizar en la bolsa de valores. Los ingresos se multiplicaron y no estamos hablando de cifras menores, estamos hablando de millones de dólares. En el año 2000, unos años después de crecer y expandirse, dice la historia de este hombre que había más de 3.500 sucursales por todo el mundo y estaban recibiendo 2.200 millones de ingresos anuales. Un hombre común y corriente, en la pobreza, de escasos recursos, que tuvo que vender su sangre, estaba generando en su empresa 2.200 millones de dólares anuales. Tremenda cifra, motivadora cifra. El 2008, algunos saben, otros no, hubo una pequeña crisis en Starbucks donde tuvieron que reinventarse. Y años más tarde de esa reinventarse, se triplicó la venta. El personaje principal se dedicó a capacitar a las personas que atendían a que hicieran el mejor café posible para que el cliente tuviera su mejor experiencia con el café. Y le resultó. Por eso que las ventas, después de un receso, entre comillas, porque incluso cerraron algunos locales, la empresa se triplicó en ventas. Una de las cosas, bueno, hay muchas cosas que nos llaman la atención, yo creo, de esta historia, que está obviamente muy resumido. Y una de las cosas principales, creo yo, también al leer esto y al entender un poco la historia de este personaje de Howard, es que él tuvo una experiencia, y lo dice, una mala experiencia con su padre cuando él trabajaba para aquella empresa, en que lo dejó prácticamente desamparado y ellos pasaron hambre y vivieron lo que no era tener recursos. Entonces él no quiso que ocurriera lo mismo con los trabajadores. El texto nos habla de que este empleador a sus empleados no les llama empleados, sino socios. Usa otro término, son sus socios. Y estas personas también nos notifica en la historia que tienen seguros médicos, que incluso se habla de un beneficio para matrículas en las universidades de los trabajadores, y también tenían la posibilidad de comprar acciones dentro de la empresa. Porque él se daba cuenta que si un trabajador estaba contento, si se sentía a gusto, no solamente iba a tener paz en su familia, sino que eso lo iba a traspasar a su trabajo
y el ambiente sería muy distinto. Y se dio cuenta siempre de eso y nunca abandonó hasta el día de hoy esa idea. Hoy Starbucks es una de las cafeterías más grandes del mundo. El último dato que tengo yo acá es que está en 65 países y tiene más de 20.000 sucursales. Incluso este hombre escribió un libro, 2 libros, pero uno de ellos se llama Pon tu corazón en ello. Es una historia motivadora, es una historia apasionante. Obviamente vemos acá reflejos de números y ustedes dirán, pero sí, la plata, el dinero no lo es todo. Obviamente que no lo es todo. La plata, el dinero no lo es todo. Pero esto es un reflejo de una persona que se motivó, que perseveró. Incluso en su libro habla de lágrimas, sufrimiento, frustración. Habla de sentirse que no podía en un momento seguir adelante, pero sin embargo, él seguía luchando, seguía perseverando, seguía motivándose solo. Y algunos dicen, hey, pero ¿por qué hablan de las empresas tan grandes y las empresas grandes son terribles, abusan con sus trabajadores? ¿Por qué defiendes a este hombre? En realidad no lo defiendo. Las empresas, ya sean chicas, medianas, grandes, tenemos de todo. De todo. Y la empresa grande en un momento era una pequeñita empresa. Imagínense este hombre. Fue de trabajo en trabajo, compró Starbucks cuando tenía 6 locales y ahora tiene 20.000 locales. Y Starbucks compró, digamos, el nombre porque transformó el local, innovó. Y hoy en día la innovación es temida, bueno, siempre ha sido temida. Y las empresas, tanto sean pequeñas o grandes, están obligadas a innovar. El corazón se mantuvo en esta empresa y muchas la mantienen, como McDonald's y otras más. Mantienen el corazón, la esencia, pero la innovación está siendo algo obligado y la renovación tecnológica, ya que la era de digitalización es la que avanza muy rápido y las empresas deben acatarse a ello. Y por eso, ¿qué necesitan? Motivarse, obviamente motivarse, porque en algún momento hay caídas, hay pérdidas. Entonces les comparto esta historia con mucha humildad para ustedes. Lean, averigüen de este hombre. Este es un resumen del resumen de sus años de carrera, pero nos enseña la motivación. Y recuerden, las cifras son una demostración de los resultados, más de lo que queremos conseguir. Quizás tienes una idea en mente, quizás tienes alguna idea de emprender, no lo sé. Pero esta historia espero que te ayude y te enseñe a motivarte, porque necesitamos todos los días motivarnos, automotivarnos y perseverar hasta que salga el resultado. Este es el video de hoy. Nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse para más videos. Que tengan una excelente, pero excelente semana. Nos vemos.